16 años que vivo en Tarragona. Nací en Valencia, aunque me crié en Castellón, y pues ya, como digo, hace ya 16 años que vivo aquí. Y bueno, tenemos buenos amigos como Natán y Sara y Jonathan, que los conocemos de muchos años, y la verdad que muy contenta. Resulta que yo soy nieta de misioneros y hija de misioneros. Y os voy a contar un poquito esta historia para que la conozcáis y sepáis un poquito más acerca de esto. Especialmente quería contaros la historia de mis abuelos. Y no sé, es que claro, desde aquí no veo, pero a ver, voy a bajar. Aquí, muy bien. Bueno, ¿alguien sabe esta bandera de dónde es? ¿Alguien se atreve? ¿Y Uganda? ¿Quién lo dijo? Ahí, muy bien. Es la bandera de Uganda. Pues resulta que mi abuelo, mis abuelos, ellos eran británicos, ¿vale? Y estando ellos en su iglesia un día, hubo un culto normal de domingo y el pastor desde el púlpito dijo: hay una necesidad de ir a colaborar en Chile. Y mi abuelo, sin pensarlo mucho, levantó la mano. Yo puedo ir. Y entonces, pues así comenzó esta historia. Y resulta que después la oportunidad o la vacante en Chile se suplió y dijeron, bueno, al final no hace falta ir a Chile, pero en Uganda también hace falta labor humana. Y entonces dijo mi abuelo, pues allí iremos. Y entonces, claro, pensad que mis abuelos maternos tenían en ese momento 3 hijas pequeñas. La mayor tenía 7 años, la pequeña unos 3 y un bebé. Y decidieron en los años 50 ir a un país desconocido, sin saber, sin toda la preparación que hoy en día tenemos, ¿no? Para enviar a un misionero, que sí, curso, escuela de misiones, cómo ir a un país, cómo recaudar tus fondos, cómo hacer, tener contactos. No había nada de eso, no había nada de eso. Y bueno, no quiero tampoco entrar en muchos detalles, solamente os diré que no era una vida fácil, ¿no? Mi abuelo principalmente lo que se dedicaba era a la construcción. Entonces, él hizo, a ver, aquí, ay, quizás no me va. Pero apago y vuelvo a encender, a ver. No. Bueno, me lo puedes pasar tú, no pasa nada. Mira, antes de entrar en más detalles, quería que vierais esto. Esto es una Biblia de mi madre que pone, este es el nombre de soltera de mi madre, Carol Clark, Uganda, 22 de julio 1956. Y pone, la dedicatoria es escudriña las escrituras, como dice en Juan 5:39. Y esta Biblia la conservaba mi madre hasta el día de hoy, que fue un regalo que sus padres le dieron cuando ella era pequeña, estando en Uganda, cuando ya vivían allí. Podemos pasar a la siguiente. Pues estas fotos, que están muy bien, son de aquella época. Pues que mi abuelo tenía, se ve, una buena cámara y hacían diapositivas. Y bueno, hemos digitalizado bastante. Entonces, esto es una escuela que él construyó, ¿vale? Estas fotos son de entonces, del año 1956 más o menos. ¿Vale? Pasamos. Y aquí, delante de la escuela, esta es mi abuela, la madre de mi madre, junto con, pues,
ugandeses se dice, ¿no? Me parece. Pues allí delante de la escuela. La siguiente también aparece, este es mi abuelo, que era el constructor, y él enseñaba, era muy buen trabajador y muy buen constructor, perfeccionista. Y bueno, esos edificios allí no se veían entonces. Lo vemos una cosa muy normal, pero eran construcciones bastante buenas para lo que ellos estaban acostumbrados de hacer con barro, paja y poco más, ¿no? Y entonces, hace unos años, yo tuve la oportunidad de llevar a mi madre a Uganda. Creo que fue en el 2018, no hace tanto. Y le quise regalar este viaje porque ella salió de Uganda con 18 años y nunca más había vuelto. Y claro, nunca más había vuelto a ver todo esto y queríamos saber qué había, qué no había, ¿no? Y así fue como nos lo encontramos. Fijaos, esta foto es de hace 5 años, un poco menos. Y las construcciones están intactas. Y esa escuela es una escuela cristiana que todavía funciona y que están internos los estudiantes. Este es un edificio, pero hay como varios edificios por todo el terreno. Y a ver la siguiente. Aquí es con el director de la escuela que pudimos estar hablando y explicándole que su padre había construido eso. Y claro, el hombre flipaba, porque, claro, dice, ¿qué hacéis vosotras aquí contándome esto, no? ¿Y qué más? Pasamos a la siguiente. Vale, esta también es una foto de la época. Esto es una iglesia que estaba en construcción, pero les era imposible, por decir así, terminar el tejado porque era muy complejo. Claro, en aquel tiempo, pensad, no es como ahora, ¿no? Que un arquitecto pues, te hace los planos en AutoCAD, e incluso tienes un 3D para ver cómo te va a quedar, ¿no? Pues no. Entonces lo llamaron a él para que lo ayudara a poder terminar de construir esta iglesia. Y a ver, ¿veis? Aquí esta es mi abuela delante de la construcción. Como veis, los andamios de la época. Y en la siguiente, ahí estamos nosotras, delante de esa iglesia con ese tejado. Y creo que no he puesto una del interior, me parece que no, ¿no? Pues por dentro es impresionante, todo con vigas de madera, precioso, se ve todo visto por dentro y es una pasada. Y la verdad es que cuando ves, ¿no?, el legado de una manera tan palpable, no sé, para mí fue un viaje increíble, ¿no? Y bueno, para mi madre ni os cuento, porque ella había estado en esos lugares, pero hacía 50 años que no iba. Y ya no me acuerdo qué más tengo por ahí. Ah, vale. Cuando mis abuelos... a ver, es que esto se me está cayendo. Como os comentaba, ¿no? Mis abuelos llegaron a Uganda y lo único que tenían era, en un papelito escrito, un lugar donde tenían que ir. ¿Vale? Pensad en aquel tiempo... Bueno, ya cuando yo fui aquí, llegar a estos sitios son unas carreteras, que eso no se puede ni llamar carretera, porque son unos caminos... Además te dicen, no, tardaremos 1 hora. No, 1 hora nada. 3 horas por lo menos para llegar a cualquier sitio. O sea, 60 kilómetros los haces en 2 horas o 2 horas y pico, porque las carreteras son malísimas, ¿no? Entonces a mi abuelo le dieron una dirección que era como el nombre de una aldea, casa tal, bueno, una breve descripción de dónde tenían que ir. Entonces ellos llegaron al aeropuerto y en el aeropuerto alquilaron un coche o les dejaron un coche, no sé bien, y tenían que llegar hasta esta casa, que era donde ellos se iban a hospedar. Entonces mi madre recuerda, con 8 años que ella llegó allí, perfectamente
cómo iban preguntando, indagando por dónde es, dónde hay que ir, hasta descubrir dónde era el lugar, porque no había GPS. Y entonces recuerda que llegaron y estaba diluviando. Imaginaos la situación, un matrimonio en los años 50 con 3 hijas pequeñas, una de ellas bebé, y llegan allí y claro, ahora vemos ventanas y tal, pero en aquel tiempo no había ventanas. No había ventanas, no había agua potable, no había luz, no había muebles, no había ni colchones en el suelo, no había nada. Era una casa vacía. Recuerdo a mi madre que mi abuelo tuvo que poner el coche de manera que con las luces del coche pudiera alumbrar algo dentro de la casa, porque si no, no veían nada. En definitiva, pudimos encontrar esta casa y poder verla de nuevo, ¿no? Y recordar todas esas cosas. No sé si aquí después pudimos ir a visitar un orfanato que ahora el de MADE también está en contacto y demás con ellos. Y están haciendo un trabajo increíble con niños que no tienen nada, no tienen recursos. Y sí que tengo que decir que Uganda es un país... siempre hablamos más de Burkina Faso porque tenemos una misionera allí, Jenny, ¿no? Y Burkina Faso es un país muy, muy, muy pobre, quizás el más pobre del mundo, pero Uganda es diferente porque es una zona tropical, tiene buena tierra, llueve, entonces tienen cultivo. Y cada persona, aunque viva de una manera más sencilla, pero es porque están acostumbrados a vivir así, todos tienen su huertecito y tienen de comer, ¿no? Entonces en ese aspecto es diferente, pero luego hay zonas que están muy desfavorecidas y en este caso pues niños que se encuentran que no tienen un hogar o que los abandonan o que los padres han fallecido, 1000 historias, ¿no? Entonces, bueno, fue un viaje, la verdad, que muy, no sé, muy de un reto personal, ¿no? De reflexión, porque imaginaos que ahora yo digo, mira, hay una vacante no sé, en Perú, en donde sea, ¿no? Y hay que ir allí. Nadie levantaríamos la mano para decir, yo voy, dejo todo lo que tengo aquí, mi trabajo, Quizás sí hay algún valiente, no lo sé, igual estoy prejuzgando, pero me refiero a que vivimos en otra etapa, en otro... Y luego, pues más tarde, mi madre se crió en Uganda hasta los 18 años, se despidió de su padre y nunca más lo volvió a ver. Su padre falleció en Uganda, bueno, falleció en Kenia porque después hubo revueltas y tuvo que huir del país, pero ya nunca más lo volvió a ver. Ella fue a estudiar al seminario bíblico en Inglaterra, mi padre también estudió allí y Dios los llamó por separado a cada uno a España. Mi madre dice que cuando ella leía la Biblia y leía la palabra España, porque no sé si sabéis, pero España aparece en la Biblia, en Romanos 15, era como si las letras de la Biblia saltaran, ¿no? Ella así lo explicaba. Y se le impregnaron en el corazón esas palabras de España. Y en tiempos de Franco y de dictadura, donde los burros iban por las avenidas de Madrid y el evangelio estaba prohibido, ellos vinieron, se casaron en España y se dedicaron a predicar el evangelio, a plantar iglesias y sembrar en muchas vidas hasta que el Señor se los llevó. A mi madre hace un año, un poco más de un año. Y yo recuerdo a mi padre
que falleció hace 6 años de un cáncer fulminante, estar enfermo, no saberlo él que estaba enfermo, no encontrarse muy bien, pero predicó 3 veces el domingo antes de ingresar. Él ingresó en el hospital un miércoles y el domingo de antes predicó 3 veces ese domingo. Y pienso, Señor, a veces estamos con un poquillo de moco, mejor me quedo en casa, que no vaya a ser que, ¿no? Son héroes de la fe. Son héroes de la fe. Así como leemos en la Biblia de otros, muchos, ¿no? Pues dar su vida, ¿no? Por el Evangelio. Perder su comodidad. Mis padres no hablaban español cuando llegaron a España. No era fácil. Pero el Evangelio y lo que Dios les había pedido hacer era mayor que su dificultad, ¿no? Y me gustaría con esto, ¿por qué os cuento de todo esto? Porque nosotros somos iglesia. No hacemos iglesia, que también, sino que somos iglesia. Dios nos ha llamado a ser sal. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Bueno, mi marido y mi hijo han podido llegar, que tenían un compromiso, pero aquí están, que han entrado ahora, Jonathan y Luke. Mateo 5 y el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice que vosotros, Jesús está diciendo, vosotros sois la sal. La sal en aquel tiempo se usaba para preservar los alimentos, en tiempos donde no había nevera. Quizás si Jesús hubiera venido en este tiempo, igual diría, vosotros sois la nevera, ¿no? Pero es la sal, para poder guardarla y para poder también transportarla de un lugar a otro, porque ahora tenemos camiones frigoríficos y todas esas cosas, pero antes no. Entonces lo usaban, entre otras cosas, para guardarla y transportarla, preservar los alimentos, para que aguantaran más tiempo. Entonces, si nosotros somos sal, significa que hemos sido llamados a preservar, a guardar, a proteger el Evangelio. No solo ir, sino también a guardar, a preservar, a que el Evangelio se establezca y perdure en el tiempo. Y con el Evangelio preservar y guardar a nuestra sociedad, los valores, traer sanidad, traer paz a este mundo. Eso significa preservar el Evangelio. En definitiva, cuidar este mundo que ha sido usurpado por Satanás. Poder guardar. En segundo lugar, Dios nos ha llamado a ser luz. Mateo 5, en el mismo capítulo, y vamos al versículo 14. Mateo 5, 14 dice, vosotros, sigue Jesús diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es esa luz que trae revelación de Dios al mundo, que hace ver en medio de tanta oscuridad, que siendo portadores de la verdad, llevamos salvación.
llevamos salvación a los que están perdidos y traemos solución divina al pecado, porque solo la luz de Jesús puede traer salvación a la humanidad. Y nosotros somos esa luz, somos esos portadores de la luz. Y para ser luces tenemos que pensar como cristianos en cada área de la vida y no dejando nuestra fe solo para los eventos religiosos. O sea, el culto del domingo, el jueves el culto de oración o el estudio y todas esas cosas. No, nosotros somos luz allá donde vayamos, estemos donde estemos, porque somos iglesia. No hacemos iglesia, que también, pero somos iglesia. Y cuando vamos a trabajar y cuando vamos en el coche y uno se nos pasa por delante y tenemos ganas de decirle 4 cosas, y cuando vamos al instituto a estudiar y cuando vamos al cole y cuando hablamos con las mamás sobre los profesores que les han tocado a nuestros hijos, en todos esos momentos somos luz. Y ahí es donde donde se tiene que ver esa luz. Aquí dentro está bien que se vea, pero no sirve de mucho, si no somos luz cuando salimos por esta puerta. Y por último punto, Dios nos ha llamado a ser ovejas entre lobos. Mateo 10. Seguimos en Mateo, capítulo 10, y el versículo 16. Sigue hablando Jesús. Mateo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero dice, os envío como ovejas. La mentalidad del reino de Dios es exactamente contraria a la del mundo. Porque el mundo nos dice que hay que dominar, que hay que luchar, que cada uno tiene que mirar por lo suyo. Sin embargo, Dios, el pueblo de Dios dice que hay que servir, que hay que dar, que hay que mirar por los demás, que hay que transmitir amor, paz. Ser como ovejas implica ser mansa, ser humilde, conocer la voz de nuestro pastor, y no hablo del pastor Jonathan, que también, sino de nuestro pastor, de nuestro maestro. Creer en Dios por encima de todo, porque las ovejas siguen al pastor. Da igual por dónde las vaya a meter, da igual si es para tirarse por un precipicio, que ellas se tirarían. Y estar satisfecho en Dios viviendo en comunidad, porque es muy importante la comunidad, vivir en comunidad, vivir la iglesia. Porque eso nos hace fuertes, nos edifica, nos hace crecer, nos hace madurar. Y para terminar, nosotros vayamos donde vayamos, somos iglesia. Somos luz, somos sal, somos ovejas en todo momento. Y cuando preparaba esta palabra, me venía a la mente que hay personas que se están escondiendo del llamado de Dios. Quizás aquí hay personas que están intentando huir un poquito de lo que Dios les ha demandado. Y realmente todos hemos sido llamados a ser portadores de esperanza a nuestro alrededor. Todos hemos sido llamados. Y también hay personas que han sido llamadas a cargos más específicos o incluso a las misiones de una manera más activa. No intentes huir del llamado de Dios. Si Dios te ha llamado, sigue adelante, en fe, creyendo, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida y quiere que seamos personas llenas de fe, creyendo que Dios va a respaldar. Así como respaldó a mi familia, yo lo puedo ver, yo soy testimonio de eso,
Mis hermanos y yo, los tres, gracias a Dios, servimos al Señor en la obra. Mi hermano ahora es el pastor de la iglesia en Castellón. Mi padre le dejó el legado a él. Mi otro hermano también sirve al Señor como obrero. Y no hay mayor legado para unos padres que ver a sus hijos en los caminos del Señor, ¿no? No intentes huir del llamado de Dios, porque la carga y la pasión que Dios ha puesto en ti, solo tú puedes cogerla. Solo tú vas a orar mejor que nadie por esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Nadie mejor que tú va a poder orar con más unción y más esmero que por eso que Dios ha puesto en tu corazón y alcanzar ese propósito. Y aunque nadie es imprescindible, todos somos necesarios en la obra del Señor. Y cuanto más unidos, más vivamos en comunidad y más seamos iglesia, Dios se va a mover. Y yo sé que hay promesas de Dios para esta iglesia. Escuché la predicación de Natán de hace, no sé, 2 o 3 semanas, que hay cosas buenas y bonitas que van a venir. Pero tenemos que ser iglesia, allá donde vayamos y allá donde estemos. ¿Amén? ¿Os parece?